Segunda división. ¿Qué tal? Yo soy Jonah y en esta ocasión estamos con un músico pachuqueño, Daniel López Martínez, integrante fundador de los Red Barn Mustangs, y nos va a platicar un poquito hoy de su historia y de la historia de sus proyectos ahí en Pachuca. ¿Cómo andas, Dani? Bien, bien, Jonah, ¿tú qué tal? Bien, bien aquí. Un poquito con frío, pero todo bien. Sí, es lo que me imagino, lo que me Es, imagino. pues Daniel es un guitarrista, cantante, compositor. Y pues me gustaría saber o que nos contaras un poquito de cómo fue tu acercamiento con la música de pequeño. Realmente hay mucha gente que te habla siempre como de una anécdota muy fuerte o como un momento muy crucial en su despertar musical, ¿no? Sí. Yo no recuerdo algo así de fuerte o algo tan chido como para que se digas, ay, qué buena historia, sí, este cuate ya estaba hecho para la música, ¿no? Pero me acuerdo, yo tengo como dos cosas. Uno que sí me acuerdo yo, y es de mi papá tocando una guitarra acústica con nosotros, desde muy chicos, pero así Ujú. como que un momento en particular no tengo, ¿no? Simplemente tengo el recuerdo de él tocar un poquito de guitarra con nosotros. Y tengo el otro del cual no me acuerdo, pero mamá dice que de muy chico y habían hecho como un concurso de talento. Yo creo que en preescolar o algo así. Hicieron como un concurso de talento y yo aparentemente pedí subirme a cantar, quién sabe qué, no sé ni qué canté. Y que alguno de los profesores ahí agarró un tecladito y empezó a acompañarme con una canción de esas como de estudiantina o algo así, nada rockero, ¿no? Sí, Pero yo no me acuerdo, entonces se podría decir que si tengo que contar una historia así como que digas, ay, sí, mira, estaba destinado a la música de chiquito, contaré la de mamá, pero la neta no. Yo no me acuerdo de esa historia, así que no la podemos dar por verdadera. ok. Pero entonces tu papá ya tenía ahí su Sí, guitarra y estaba como la música presente, ¿no? Ahí en tu casa. sí, y lo que sí es que tocaba de una manera súper informal, ¿no? O sea, incluso él también no venía de una tradición o de una familia de músicos tal cual, por lo menos de una manera directa, pero tenía guitarra, le gustaba, fue de los que se enseñó como con cancioneros, ¿no? De Ujú. las revistillas de esas musicales que traen los acordes simplificados y yo creo que sí, esa fue la primera experiencia directa con papá, tocando un poquito la guitarra y cantando un poquito también. Insisto, muy informal, ¿no? Muy por el gusto nada más. Ok, Nunca tuve una banda ni nada así, como que alguna herencia, no pude heredar ni guitarras, ni equipo, nada de eso. ok. ¿Y cómo es que descubres el rock, aparte de la música? Nuevamente, yo creo que vamos con mi papá, ¿no? Y yo creo que es un común denominador de muchas personas. Mis primeros recuerdos de rock and roll en general es escuchar a mi papá escuchando o a los Beatles y escuchando a Queen, ¿no? En particular Queen, yo creo que es su banda favorita todavía hoy en día y es el primer recuerdo de rock que tengo, tal cual. Muy chico, ¿no? Tengo un hermano mayor, me lleva unos 4 años, que se llama Fernando, y él pues también eso siempre influye un poquito también en eso de entrarle al rock, ¿no? Yo me acuerdo igual él estar muy chicos, los dos, digo, obviamente yo más, pero que tenía los cassettes o los CDs recién salidos de Guns N' Roses o de esas cosas noventeras y estruendosas. Sí. Entonces, ese es como mi primer recuerdo. Yo creo que mi recuerdo más consciente mío hacia el rock es pues ya por ahí de la secundaria, finales de primaria. Aunque no era obviamente la época en la que estaba vigente, pero yo me acuerdo haberme acercado a Nirvana, ¿no? Ujú. Y Nirvana para mí fue esa banda que me explotó la cabeza de rock and roll, ¿no? De rebeldía, de enojo, de coraje, de todos esos sentimientos pubertos que tiene uno. Para mí Nirvana fue lo que analizó. Ok, entonces ya tu hermano tenía, bueno, ya escuchaba
algo de música así, pero ¿recuerdas tú cuál fue tu primer disco propio de rock que hayas comprado, que te hayan regalado? Si no mal recuerdo, nos, es que nos compraron un par de discos, tanto a mi hermano como a mí, Ujú. y uno no era rock, pero era el Bad de Michael Jackson, que Ok, digo, aunque no sea rock, ya viéndolo en retrospectiva, era una joya, es una joya, ¿no? Después fue el Nervio del Volcán de Caifanes. O sea, nos dieron como que ok. la dupla de discos. Yo supongo que fue lo que encontraron en un Sanborns de aquella época ahí en el aparador, nos lo dieron, ¿no? No es como que yo o siquiera él recuerdo que hubiera estado pidiendo un disco de rock. Y fue lo que me llegó, fue lo que me llegó, pero eran los primeros discos que yo recordaba poner y ponerle la grabadora y que se acabara y volverla a poner y empezarle a dar vueltas, ¿no? Ya de ahí se me fue abriendo el mundo a otras cosas. Ya no el primero, pero me acuerdo de dos cosas. Uno, afuera de la escuela se empezaron a salir los discos piratas. Entonces ahí empezabas a tener acceso a mucha música que de otra forma no tendrías. Y en segundo término, en aquel entonces yo estaba, yo creo que igual, finales de primaria, o ya empezando la secundaria, el vecino de un compañero Ok. nos daba ride a la casa, y pues era más grande, él sí, yo creo que ya estaba en la prepa. Y es que este cuate escuchaba Pearl Jam, Radiohead y toda esa camada de música noventera, pero un poquito más alternativa. Y Ujú. yo creo que eso, sin saberlo, fíjate, si no me hubiera dado ride, pero yo creo que eso me abrió el panorama a la música que de verdad me empezó a gustar después, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. ¿Tu primer concierto o evento con música tocada en vivo la recuerdas? Aunque no haya sido de rock, que diga que hayas escuchado por primera vez un guitarrazo en vivo. Pues te digo que otra vez está lo que me acuerdo y está lo que me cuentan. De niño dicen que me llevaron a un concierto de ¿Qué payasos? Se llamaba una banda como Sí, sí. de algo así. Yo para bien o para mal no me acuerdo. Mi primer esfuerzo consciente de ir a un concierto fue en la secundaria. Y cuando yo estaba en la secundaria estaba todo esto del new metal. Entonces Ok. obviamente pasé por el gel en el cabello y todas esas Los cosas. Spikes. Sí, y en aquel entonces yo me obsesioné con Papa Roach. Papa Roach vino a México y fue el primer concierto, digamos que la música que ya me gustaba, que yo fui en el pabellón oriente del Palacio de los Deportes. Esas como, ¿no? Quien llegó a ir eran como unos almacenes, unas bodegas ahí adyacentes al palacio, bien gachas, bien apretadas, con muy mala acústica, pero estuvo muy chido el poder vivir pues esa energía, ¿no? De rock y sudoroso, apestoso, pero igual fuerte, ¿no? Música estridente, fue con ello, fue con Papa Roach. Ya después también empecé a ir a muchos conciertos, ¿no? Por eso fue el primeritito. Órale. Ahí Sí, te lanzaste hasta allá para verlos. sí, pues eh, tú sabes que la maldición y la bendición de Pachuca siempre ha sido estar cerca del DF, ¿no? Ahora CDMX. Sí. Entonces, eso para mí se me hace clave en la identidad de Pachuca, hablando de proyectos musicales pachuqueños, ¿no? Ha sido tan beneficioso como perjuicioso en muchas ocasiones, pero pues tenemos todos la oportunidad, entre comillas, de ir con relativa facilidad al DF a ver conciertos, ¿no? A ver bandas grandes que vinieron. Oye, ¿y quién fue la figura que te inspiró a decir, voy a hacer música? No sé, algún ídolo musical o que tú puedas identificar que fue un parteaguas para darte ese empujón a aventarte a la música. Te digo que para mí la música es toda esta transformación adolescente, ¿no? Ujú. Y para mí es, pues, esa manera de canalizar muchas cosas, ¿no? Supongo que yo lo encontré a través de la música, supongo que otras personas lo encontrarán a través del fútbol o de alguna otra cosa, ¿no? Pero para mí fue ese catalizador de cambio, ¿no? De rebeldía, de alguna manera. Y si yo tuviera que haber buscado un ídolo en aquel entonces, yo hubiera muerto por ser Kurt Cobain, ¿no? De que te decía, para mí eso
representaba la energía, la estridencia, la furia, eh, la, la frustración adolescente, ¿no? Entonces, sí, si me preguntabas empezando, por qué agarré una guitarra y decidí querer hacer música rock? Yo creo que es por eso, empezando por Kurt Cobain. No, aunque esté choteado, no importa. No, pues es que sí es una figura importante en la historia del género, ¿no? Aunque sea grunge, pero pues bueno, rock and roll a final de cuentas. Sí, sí, Oye, seguro. tu primer instrumento o tu primer guitarra, ¿cómo llegó a ti? Curiosamente, mi papá, te digo que muy chicos tenía una guitarra, no sé qué fue de ella. Ujú. Y nosotros, de hecho, un poquito de contexto, yo nací en la Ciudad de México y me mudé a Pachuca a los 8 o 9 años. Ok. Y ya después en algún día de Reyes o en alguna cosa así, llegó una guitarra a la casa, ¿no? Yo creo que mi papá se autorregaló una guitarra a nombre de los Reyes Magos y llegó una guitarra, pero él medio la tocó. La verdad es que esa misma guitarra era una Paracho, me parece, una guitarra acústica de lo más sencilla. Ujú. Se quedó ahí arrumbada un par de años en lo que nadie le hizo caso, más que mi papá de repente la agarraba. Y empezó a interesarse mi hermano mayor en la guitarra, ¿no? Entonces él empezó como ahí, como a hacer, como que tocaba, igual con mi papá un poquito, pero insisto, muy informal. Yo me llegaba a poner ahí a verlos a ellos tocar, de repente como que me enseñaron un par de acordes, pero igual como que ahí se quedó. Y ya después, unos años después, la guitarra seguía ahí. Y ahí sí, ya sin que nadie me dijera, pues fue a agarrar la guitarra y empezar a buscar. Todavía alcancé yo también a pegarme esa lógica de libritos de guitarra fácil del Sanborns para ciertas cosas, ¿no? Y Sí. ya después, afortunadamente, nos tocó la transición del internet y de sacar las tabs, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier canción que tú tuvieras interés en sacar, pues ya sacabas la tablatura y ahí lo ibas siguiendo con los numeritos. La verdad es que nunca tuve una educación formal en la música, como yo creo muchos de los rockeros, ¿no? Eh, ¿Y tu primer guitarra eléctrica, cuál fue? fue una guitarra eléctrica que dejó mi hermano. Era una Squier Stratocaster, de hecho, muy parecida a esta ahora. Ajá. Igual Sunburst, nada más que Squier, ¿no? Pues Ujú. con todo lo que implicaba tener una Squier, pero era lo que se podía obtener en aquel entonces. La primeritita fue esa, ya después. Después, te digo que llegué a esa época que lo que estaba de moda era el new metal y todas esas cosas, me intenté buscar con una guitarra más choncha, según yo, ¿no? Entonces, Más ad hoc. sí, en esas bendiciones de sí estar cerca de la Ciudad de México, pues el ir a la calle de Bolívar, ¿no? Que Ujú. todavía sigue siendo, pero era todavía más un santuario de encontrar instrumentos musicales que no ibas a poder encontrar de ninguna otra manera en toda la región centro de México, por lo menos, ¿no? Y ahí después me conseguí una marca de esas así como medias chafillas medianitas, pero que parecía una PRS y era Ujú. una Eagle roja. Con Ok. esa estuve tocando buen rato y ya después hasta que ahorré mis pesitos y me compré esta, que es la que sigo teniendo desde hace mucho tiempo, que esta sí ya es Fender americana. Es una serie 2000, debe ser 2003, 2004. ¿Qué Entonces tal? ahí sigue. Sí, ya se ve más vintage de lo que está, pero No, el gatazo. le da más carácter, ¿no? Pues ya tiene sus Sí, años y ya tiene tiene historia. sus raspones del cinturón, los tallones. Así que ya empieza el trabajo de Relic, ¿no? De Relic natural. ¿Aprendiste solo con lo que me mencionabas de guitarra fácil o en alguna ocasión tomaste clases o fue totalmente autodidacta tu Fue totalmente aprendizaje? autodidacta. Incluso, te digo, muy en principio con mi papá, pues uno que otro acorde, pero ni siquiera fue como que se sentaron ya después conmigo a enseñarme de manera formal. Ujú. Fue pues con los libritos, con las tablaturas y ya después viendo videos, DVDs, todo, completamente autodidacta. Para bien o para mal, ¿no?
Yo Sí. siempre me he autojustificado que el no ser un estudiado formal a veces te ayuda a hacer ciertas cosas de manera más auténtica. Cuando te sabes muy bien las reglas, a veces te acostumbras a seguirlas, ¿no? Ujú. Cuando eres autodidacta, te acostumbras a seguir lo que te suena bien, ¿no? Lo que te parece bien. Y a veces eso, según yo, te da otra sorpresa, pero yo creo que es más un pretexto que me pongo para no haber estudiado nunca formalmente, saber leer partituras tal cual, mm, que otra cosa, pero sí, completamente autodidacta. Bien, bien, bien. ¿Y cuándo es que te animas a formar tu primera banda o cuándo es que te invitan a hacerla? En la secundaria empezaron a hacer, teníamos clases de música y Ujú. empezaron a hacer como un proyecto de una banda de la escuela, ¿no? Y armar unas canciones. Entonces, lo más chido de todo eso es que de repente te saltabas algunas clases. Sí, te hacían como una patada ciertas clases y nos juntaban y nos dejaban ensayar o ciertas cosas. Y no te creas, pues también no es como que armamos todavía algo súper rockero, ¿no? Armamos más o menos ahí lo que al profesor se le ocurría y alguna cosa popera y uno intentaba por ahí meter una canción que sí a la morrisa nos gustaba, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que mi primer show formal fue ante la escuela, ante la secundaria. Y bien nervioso, ¿no? Bien nervioso. Yo me acuerdo tener, aparte mañanas pachuqueñas, o sea, hace un buen de frío Muy frío, sí. y tener que tocar la guitarra y eso. Y seguramente sonó cuchito, pero bien, bien, es lo que se necesita. Por algo se necesita empezar y así empezó. Lo curioso es que de ese proyecto de la banda del colegio, digo, pasó la secundaria, terminó la secundaria, y ya que estábamos en la prepa, varios de los de la bandilla, pues incluso nos habíamos ido a distintas prepas, ¿no? Ujú. Y salió un concurso como intercolegial de bandas, una cosa así, como un festival de bandas. Ok. Y yo me acuerdo que había, obviamente las prepas, ¿no? Prepa uno, etcétera, La Salle, el Tec de Monterrey, como que hicieron convocatoria abierta. Y fue que decidimos parte de los que habíamos estado en la banda esa de la secundaria, como que volvernos a juntar con la intención de hacer canciones, con la intención de participar en el Concurso. show de talento, ¿no? En el concurso de talento. Y sí, sí, fue nuestra primera alineación. Digo, tú y yo ya le hemos platicado por otras cosas, ¿no? Pero antes de los Red Burning Mustangs nos hacíamos llamadas Mustang. Ujú. Y fue en aquel entonces que, como la primera iteración de la banda, eh, nos armamos un montón de covers y nos armamos unas canciones escribimos nuestros primeros pininos de canciones para participar en ese evento que, incluso si no mal recuerdo, estuvo hablando de músicos pachuqueños. Para aquel entonces, Piloto ya había figurado, creo que en la televisión. Él estuvo en un show de televisión, algo así, ¿no? Sí, Daniel Piloto. Operación Triunfo. Ajá, ya había figurado y entonces ya había regresado consagrado y todavía él iba a dar un show intermedio entre todo el show de talento. La verdad es que la idea del evento era muy buena, Ujú. pero la ejecución fue pésima porque estaba larguísimo, larguísimo, pesadísimo, pero interesante. Yo creo que varios músicos de la camada estuvimos de una manera u otra involucrados por ahí en ese show de talentos. Y sobre todo ese experimento de intentar hacer una canción, ¿no? De intentar hacer una rola. Digo, todos empezamos haciendo covers por obvios motivos, ¿no? Yo no Sí, conozco a nadie que haya dicho que nunca haya tocado una canción de alguien más, inmediatamente se puso a componer sus obras a fuerzas, tuviste que sacar una canción de alguien, ¿no? sí, claro. Y, y fue ese primer ejercicio de hacer canciones, la verdad, pues estaba medio gachas, ¿no? Por supuesto que estaban medio gachas las canciones, pero por algo se empieza otra vez. No, no me acuerdo de ese concurso. Yo creo que éramos demasiado vagos para habernos enterado, pero ¿te acuerdas quién ganó ese Lo peor es concurso? que lo peor es que ni siquiera me acuerdo quién ganó. Ni siquiera me acuerdo quién ganó. Incluso participó en aquel entonces Benjamín, estaba Ajá. con Tobogán.
con la primera Sí. iteración de Tobogán, cuando tenían vocalista, y ellos también participaron en el concurso. Eh, Participó Iván Tenorio, que después estaba con Mallory. Él participó igual con otro como proyecto, igual como un primer proyecto de un vocalista que curiosamente era vecino mío y Ujú. que traía como una onda como Jim Morrison, hizo un performance ahí medio Soy Generis. Estuvo Ah, bien cotor. Sí, sí, te digo, estuvo muy chistoso. entonces esa sería como su primera presentación, ¿no? Como Sí, Mustang, sí. ahí fue el concurso. Pero ¿recuerdas tú cuál fue la primera así tocada como, no sé, tal vez casera o fue, aparte de ese, o la que le siguió a ese concurso? La primera no, tampoco me acuerdo. Ya para entonces ya estaba yo en la prepa, ¿no? Es que para Ujú. empezar te tengo que decir que yo tengo muy mala memoria. Entonces Ok. quizás eso es muy malo para un podcast que intenta recopilar y capturar momentos. Mi memoria funciona como por flashazos, entonces me acuerdo de cosas, pero muy vagamente. No, lo que me acuerdo es que en esa época fue que empezamos a tocar pues en fiestas, ¿no? Para mí el circuito de Pachuca de esos años 2000 Ujú. era más que nada fiestas, ¿no? Armar fiestas y juntar bandas y tocabas en la fiesta de aquí, tocabas en la fiesta de allá y para aquel entonces sí tocábamos principalmente covers todavía, ¿no? Y tocábamos los covers pues de la música que nos gustaba, ¿no? Y pasando por varias cosas, desde News hasta no sé, hasta AC/DC, pasando por Pearl Jam, pues muy curioso, ¿no? Pero covers, pero también muy, siento yo, covers en respuesta a los covers que sonaban en Pachuca. Yo Ujú. me acuerdo a esa edad, había como una escena muy fuerte de barecitos de Pachuca, de bandas hueseras, cañonas, que igual yo creo que son de la realeza pachuqueña de músicos, ¿no? Sí. Y que tocaban en Girasoles y tocaban en Cadillac, o no sé, en todos esos barecitos como de Zona Revolución, pero esos eran los covers de toda la vida de La Planta y Llegando a la Fiesta Sí, sí, sí. y nosotros no, pues nosotros tocábamos, pues sí, al final de cuentas covers variados, pero de cosas que nos gustaban, ¿no? Y a veces hasta de música pues más actual y curiosamente casi todo en inglés. Ese siempre fue un tema que nos criticaron duramente, ¿no? En la carrera de la banda después, que porque el inglés, Ujú. si quieres ahí luego nos metemos en esas charlas, pero Sí. sí, al final de cuentas venimos de una tradición rockera más angloparlante que hispanoparlante, ¿no? Pero siento que era parte de ese romper con lo hispanoparlante, se acercaba más a ese rockcito de bar, Ujú. ¿no? Entonces, nunca me había puesto a pensarlo, pero yo creo que había parte de ese sentido de ir en contra de no estar tocando esa música en español y hacerle el fuchi a gran parte de música en español, ¿no? Digo, hay mucha de esa música en español que hoy en día sigue sin gustarme. Por ahí mucho que aprendí a valorar también, ¿no? Que dices, no, mira, esto, pues qué burro estaba, esto sí estaba chido, ¿no? Sí. Nada más estaba yo siendo ahí juzgón. Sí, sí, es lo que es parte, bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Nos hacemos ideas en la cabeza que después decimos qué estábamos pensando y por qué nos limitamos tanto con un pensamiento así. Pero te iba a mencionar que la primera vez que yo los escuché fue ahí en una fiesta que se hizo en Revolución, ahí por la tienda del Ujú, Iste, sí. y había otro vocalista. Sí, Y, tuvimos una breve etapa con otro vocalista que se llama Oscar Morales. Una de esas, llega a escuchar esto, así que si nos escuchas, Oscar, ahí un saludo, ¿no? Pero sí, fue esa pequeña iteración en la que, te voy a ser bien franco, yo empecé a cantar porque no había quien cantara, ¿no? O sea, ok. también yo creo que esto es mucho igual de la onda rockera. Canta el que canta menos feo, ¿no? No el que no partimos muchas veces de un cantante formal y pocos llegan a un cantante formal que a veces como hace falta. Ujú. Entonces, en ese ejercicio de buscar
alguna voz, alguna presencia más vocalista, tuvimos a Oscar un rato por ahí. Yo seguía ahí atrás haciendo coros o cantando otras cosas, Ujú. pero sí. Y sí, en esa casa en Revolución, de hecho es casa de un buen amigo, Juan Cristian. Ahí se hicieron varias fiestas y varias tocadas, algunas más masivas que otras, pero sí, sí. Te digo, para mí los recuerdos musicales de aquella época son eso, eran fiestas. Para mí la escena eran fiestas en Revolución, o una fiesta en Maestranza, o una fiesta por aquí, por allá, y pues era donde, Ya es no lo te que estoy escuché viendo que nada. se perdió la conexión, no sé por qué, pero ahí regresó, ¿no? Sí, me estabas comentando que la escena era más que nada fiestas y también estaba platicando hace poquito con otro músico y creo que bueno, la naturaleza de esa escena en Pachuca se dio. Me imagino que en muchas partes de la República porque pues la mayoría éramos menores de edad, ¿no? Sí, sí, Porque definitivamente. no nos dejaban entrar a bares ni nada de eso. Cuando No. empezaron a tocar, ¿recuerdas quién estaba sonando ya ahí en la escena o con quién ustedes eh, compartían escenario o alternaban más seguido? Pues para aquel entonces todavía creo, te digo que mis recuerdos son vagos, pero no me acuerdo en qué momento empezamos a tocar incluso con Gumo, ¿no? Pero me acuerdo yo de los Eastwood, me acuerdo yo de Eleven, me acuerdo yo había varias bandillas de los Nestic también creo que ya existían desde aquel entonces. Sí, Había mucha bandita pachuqueña en fiestas. Y lo que me parecía más curioso de esa pequeña escena musical es que todos tocábamos géneros distintos, ¿no? A pesar de que todo era rock, sí. cada banda se iba por un camino bien, bien diferente, ¿no? Que luego no es lo común. A veces se arma una escena de bandas que tocan cosas medianamente parecidas, ¿no? Medianamente el mismo género. Y Ujú. en Pachuca no, había muchas bandas, pero como que cada quien tocaba lo suyo, esto es lo que yo me acuerdo Sí. en aquel entonces. Eso de bandas locales, incluso yo me acuerdo que en alguna de esas fiestas en Revolución, mi compa Juan Cristian, el de la casa, intentó traer bandas de fuera, que Ujú. también fue la primera vez que yo vi el esfuerzo de traer bandas de fuera de la escena independiente, a final de cuentas, ¿no? Sí. Y en una de esas fiestas trajo a dos bandas, una que se llamaba Jacuzzi, que creo que esos cuates eran de la Ciudad de México, pero lo más épico es que trajo una banda que se llamaba Álbum de Monterrey, que Ok. si todavía la ubican o la buscan, ni siquiera sé si existen todavía en redes sociales o en Spotify o en algo, pero es una banda increíble, como muy inspirados en The Beta Band y en cosas así que no existían, ¿no? Ujú. Y que ya después en retrospectiva dije, qué chido que los pudo traer y quién sabe, ya ni sé, creo que se quedaron en su casa, ¿no? A dormir y ahí la mamá les hizo huevito al día siguiente, o sea, muy indie la cosa, pero era, volvemos a lo mismo, yo creo que la limitación, porque al final de cuentas era una limitación la que fomentaba ese entorno, era parte del encanto de las cosas, ¿no? Sí. Oye, ¿y después de cuánto tiempo es que se decidan a grabar sus canciones? ¿Y dónde Pues las mira, grabaron? ahí pasó que yo terminamos la prepa, digo, prácticamente todos éramos de la misma generación, de la misma edad. Ujú. Y terminamos la prepa, yo me fui al extranjero de intercambio un año Ok. y para mí también ese año de intercambio fue un año de introspección musical, ¿no? Obviamente, yo caí por azares del destino como en una prepa, es decir, yo llegué nada más. La verdad es que nada más me la fui a cotorrear porque yo ya había acabado la prepa, no estaba revalidar ni materias ni nada. Y llegué allá a una, me cuentas, al equivalente a preparatoria, pero era una preparatoria orientada a las artes. Ok. Entonces, todos los alumnos o bailaban, o cantaban, o tocaban, o hacían teatro, o hacían todo al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Entonces estaba bien loco porque llegabas cualquier día en la mañana y te encontrabas personas ahí declamando, ¿no? O unos cuates con guitarras acústicas
tocando un arreglo completo de la cancioncita de Mario Bros. Pero cañón, ¿no? También la diferencia de entornos, ¿no? De entornos completamente. Pero a final de cuentas yo nunca tuve ni hice una banda, ya ni mucho menos, ¿no? Sí me llevé mi guitarra y yo me puse a componer durante ese año, como que volví a tomar un poquito más en serio la labor de composición y de una manera más introspectiva, ¿no? Ok, Los ejercicios anteriores de componer eran como que todos llegábamos al ensayo y como que rebotábamos ideas y como que veíamos qué sucedía. Y aquí como que me aislé un poquito más en mi proceso personal, creativo, ¿no? De sí, trabajar una melodía, trabajar una letra solito. Y ahí estaban pues, los retazos, los esbozos de canciones. Y regresando, pues, pues nos da la cosquilla de volvernos a juntar. Ahí es cuando realmente nace Red Burning Mustangs, tal cual, porque nos dimos cuenta que había como 6 bandas Mustang ya en la República Mexicana ok, y teníamos que vernos en la necesidad de diferenciarla con algo, ¿no? Entonces, eh, pues lo que en ese entonces nos hizo lo más decente y que seguramente era algo provisional y así se quedó, fue pues vamos a ponerle algunos adjetivos que describan un poquito la intención musical, ¿no? Entonces, pues ujú, algo rojo, algo caliente, algo así como muy crudo, ¿no? Muy al rojo vivo. Y fue que partiendo de estas canciones que yo ya había escrito, nos juntamos, las empezamos a armar. No me acuerdo ni por qué dimos con el buen Lolo, que si nos llega a escuchar, un saludo al buen Lolo, amigo acá de todos los podcast de escuchas. Y literal fuimos a grabar con él en su cuarto, ¿no? Ahí en su cuarto con su equipo, si no mal recuerdo, Lolo, él se había estudiado formalmente algo pues, de producción o de alguna onda musical. Y fue que empezamos a grabar, fue que empezamos a grabar. Para aquel entonces ya no estaba el otro vocalista, para aquel entonces ya habíamos echado al bajista original y curiosamente durante la grabación la banda oficialmente consistía de Susana Morales, que igual sí está por ahí Susi, un saludo, de Elías Pimentel y yo. No tenemos bajista formal en aquel entonces. ujú, Lo curioso es que en ese primer disco invitamos a Ricardo Castillo, alias El Bodre, a grabar algunas cosas. Él grabó algunos violines ok. eh, y no sabíamos que después él todavía no era proyecto. Yo creo que a raíz de esas charlas de ahí lo hicimos el bajista de la banda. Y en aquel entonces también incluso Benjamín Martínez, grabó algunas cosillas. Mariano de UCC grabó incluso uno de los bajos, luego grabó otras cosas. Fue como muy accidentado, pero orgánico ese proceso, ¿no? De grabación de esas rolas y fue que sacamos el primer EP que se llama Firebird. Y bueno, han grabado más, ¿no? Más materiales después de eso. Sí, te digo que dando ya un brinco en el tiempo, digo, volvimos a empezar a tocar. A nosotros nos funcionó, era la época del MySpace, Ujú, ¿no? Seguramente a Gumo también le funcionó mucho el MySpace porque era yo como persona, como usuario común, yo conocía música a través de MySpace, ¿no? Entonces yo estoy seguro que nosotros llegamos a algunos oídos perdidos en el mismo ejercicio a otros lados, sobre todo de México. Entonces empezamos a ser amigos en Guadalajara, que en el Estado de México, que Querétaro, no sé, por cualquier lado de la República. Y fue que empezamos a salir a tocar un poquito más. ujú, No así que todos los meses o que todas las semanas estábamos tocando, pero yo creo que fue la primera oportunidad de empezar a tocar fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de Pachuca y con la ventaja de tener algo grabado, ¿no? Algo que te pueda escuchar la gente, que era súper importante en aquel entonces. Seguramente de ahí nació la idea de grabar las canciones, ¿no? ujú. Necesitas darte a conocer de alguna manera y eso fue lo que nos abrió las puertas. Y ya después dimos un brinco que será unos 3 años, yo creo, después, entre que decíamos eso, que no. Para todo esto, yo a nivel personal sí llegué a Pachuca, pero después me fui a Guadalajara, estuve ahí como año y medio, después me vine a la Ciudad de México por fin a estudiar por acá, y fue que retomamos otra vez un poquito más en serio el proyecto de la banda,
y grabamos un segundo EP ahí en Pachuca, con otro ingeniero, con otro estudio, ya con Bodre en el bajo y con Benjamín en la otra guitarra 100% montados, y ese EP se llamó On the Run. Ujú. ¿No? Por eso yo creo que eso ya fue 2008, 2009, no me acuerdo. No soy bueno para las fechas, ¿no? Sí. Y con eso igual salimos un poquito más, ¿no? A seguir tocando, a hacer nexos. Sí, yo me acuerdo que ustedes yo creo que eran la única banda de la escena en Pachuca que salía, porque las demás, pues sí, a lo mejor salíamos al DF y hasta ahí, ¿no? Pero ustedes sí llegaban, bueno, también Querétaro y Puebla, pero ustedes, Ujú. yo recuerdo que eran, a mi parecer, fueron al menos de esa época, fueron la banda que más salía de Pachuca a presentarse. Sí, pues yo le achaco uno a eso, te digo, al MySpace, al poder compartir y llegar a oídos que busquen música. Ujú. Y dos, honestamente, a Elías, ¿no? Elías era el mastermind que le encantaba andar haciendo los conectes y andar negociando y andar haciendo como esos trueques de vengan a tocar y nosotros vamos para allá. Y él tenía mucho eso para la banda, ¿no? A mí eso nunca ha sido mi fuerte. No, no se me ha dado, o sea, interactúo de manera muy natural, ¿no? Pero como que estar buscando hacer conectes y ver qué consigo, como que nunca fue lo mío. Ujú. Pero sí, eso nos permitió tocar en dos, tres lugares fuera, que igual como siempre, ¿no? Con sus honrosas excepciones, pues llegabas a tocar en las mismas condiciones en las que estábamos tocando en Pachuca. Y yo creo que apenas empezaba uno que otro a querer hacer eventos un poquito más decentes, con mejor equipo, etcétera, pero creo que ha sido tema común de Pachuca también lo difícil que era organizar ese tipo de eventos y que no salieras perdiendo barro, no deja tú que sacaras dinero, que no salieras perdiendo dinero, porque, insisto, por muchas cosas, ¿no? Pachuca siempre ha sido, no sé cómo es hoy en día, pero por lo menos en aquel entonces era muy difícil que la banda te pagara un cover. Y no hablamos de un cover de los de 80, 150 pesos que ya existen hoy en día, sino un cover De, de de 20 10 pesos, pesos. sí. Sí, de 15 pesos te empezaban a talonear en la entrada, que sí ya lo menos, ¿no? Sí, a pesar de eso te Entonces, regateaban la entrada. sí, sí, entonces lo que yo vi que más funcionó, pues, fue esa modalidad como de cooperativa, ¿no? De organizarse varias bandas o de repente alguno que sí tuviera equipo y es lo que hizo las tocadas más decentes que yo recuerdo en Pachuca, porque la gran mayoría eran de amplis y loncherita, un micrófono ahí todo gacho y Date de Santos. Tú cantabas y creías que se escuchaba afuera, ¿no? Porque adentro tú no escuchabas nada de lo que Sí, estabas haciendo. nada. Y después de este On the Run, me parece que sacaron otras dos, o al menos están dos rolas más ahí en Spotify. Este, Sí, Fantasma, ¿no? yo Y creo que Carne Animal. después de eso, y ya estaba yo aquí en la ciudad, Godre ya estaba en la ciudad, Benjamín se vino para la ciudad, el único que seguía fuera de la ciudad era Elías. Y ahí sí te puedo decir con toda Susi ya se franqueza que había salido, ¿no? hicimos. Sí, Susi salió antes del segundo EP, ella se había movido para Toluca y ella misma eh, dijo que no podía continuar con el proyecto, ¿no? Sí. Pero ya por entonces el 75% de la banda estábamos en la ciudad y teníamos una fuerte ambición de hacernos sonar, ¿no? La Ujú. verdad es que tenemos esa ambición, yo creo, de toda bandita adolescente de llegar y poder sonar en la radio y poder tocar en lugares más importantes y puedo decir que en esos años fue lo que intentamos, ¿no? Fue lo que intentamos con cosas muy chidas, o sea, salieron cosas muy chidas de ese intento de ir más allá, Ujú. como también yo creo que fue parte del acabose de de la banda en cierto punto, ¿no? El tener que estar intentando hacer algo por hacerte sonar, ¿no? El medio musical global, pero sobre todo hablando del mexicano, pues se vale mucho
de influencias, de compadrazgos, de que conozcas a tal, a cual, de que te hayas ido a una fiesta con fulano de tal. Y intentamos hacer eso, pero no, no te digo, salieron cosas muy chidas, hay historias muy, muy divertidas y conocimos gente muy interesante en el proceso, pero también creo que fue lo que acabó en algún punto desvirtuando un poquito a la banda y en algún punto también acabando con la banda, ¿no? El empezar a buscar cosas. Yo siento que lo que de verdad acaba las bandas es cuando empiezas a buscar cosas diferentes, ¿no? Como una relación de pareja. Cuando ya no quieren lo mismo, es cuando no importa que todo lo demás esté a todo dar, es Sí. cuando deja de funcionar, según yo. Y parte de ese ejercicio de estar buscando sonar más cañón, de estar. La verdad te digo, hubo cosas chidas, tocamos en Caradura, y sí tocamos en el Imperial, eh, salimos a otros lugares otra vez de la República. Yo por ese tipo de tocadas, en una tocada en Pachuca fue Elis Paprika Ujú. y por azar es el destino, necesitó un guitarrista para unas fechas y yo toqué unas fechas con ellos, ¿no? Entonces yo tuve la chance de ir a turear a un festival en Campeche, toqué en Puebla, toqué en Querétaro, toqué en la ciudad también con ellos y, y te digo, ese tipo de cosas estuvieron muy interesantes, muy chidas, pero también muy desgastantes sobre todo a nivel musical, ¿no? Y Ya. ahora sí que yo como el vocalista, el guitarrista, el principal contribuidor a la música, sí fue algo que a mí ya después como que ya no me acababa de gustar. Todavía después de esas rolas que quedaron grabadas, que esas incluso parte de ese experimento fue, te digo que Elías era el que hacía todo ese tipo de cosas y contactó a Sacha Triujeque, que Sacha Triujeque es un ingeniero de audio, productor de muy alto calibre, que tiene por ahí ya Grammys latinos y cosas así. Creo que el pináculo de su carrera de Sacha fue estar ahí involucrado en la producción del Siempre Soy de Cerati. Ok. Entonces, él tenía montado su estudio acá en Coyoacán, en su casa, su estudio casero, y te aplicaba el clásico precio camarada a bandas independientes, ¿no? Que el precio camarada ya era una buena lana, pero no eran obviamente ni cercana a lo que cobraba para sus chambas de Paulina Rubio y de ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces esas rolas las grabamos con él. eh, Aprendimos mucho también en ese proceso de grabar con Sacha, pero tampoco fue a mi gusto el resultado que esperábamos, ¿no? Que luego parece que si hay algún aspirante a músico o banda por ahí también escuchando esto, terminando de grabar, el mismo Sacha nos dio un consejo, obviamente ya que había hecho la chamba y ya que nos había cobrado, ¿verdad? Pero él nos decía que el chiste es que te agarres hasta para grabar, para producir, para todo eso, a alguien, pues, con las mismas ganas, con la misma hambre que tú, ¿no? Si tú eres una banda emergente, no estés buscando como al gran productor o la gran persona clave que te va a llevar al estrellato, ¿no? Búscate a una persona que a lo mejor no va a tener todas esas credenciales, porque que le guste tu proyecto, que esté casada con tu proyecto y eso va a hacer que le eche todas las ganas y le sume todo a tu proyecto. Entonces, eh, eso salió de ahí con Sacha, siento yo. Las canciones, uf, fue un experimento de hacerlas en español. Tengo sentimientos encontrados, no porque estén en español per se, sino porque algunas habían nacido en inglés y al pasarlas al español, como que sentía que eran lo mismo, ¿no? Alguna creo que hay una que se llama Carne Animal, esa sí nació en español y como que estoy un poquito más satisfecho con el producto, con el proceso, pero a mí eso de como de traducir las canciones como que no sé, no me latió, ¿no? No me latió. Y aparte, a mí se me hace más difícil escribir en español. Y no porque yo sea Shakespeare, sino porque la fonética del inglés es mucho más fácil, mucho más sencilla, ¿no? Sí. Hay cosas que dices en inglés que dices, esa línea está bien chida, y la dices en español y dices, esa línea está bien chida, ¿no? Entonces, eh, todo eso pasó en esos años con los Red Burning Mustangs. Eso fue parte de nuestra historia, ¿no?
Existen muchas cosas muy chidas y yo creo que alcanzamos a vivir todavía una colita de una escena musical un poquito más vigente, más activa, sobre todo a nivel México. Yo no sé si a lo mejor es por rucos, pero yo ya no he visto una escena así hoy en día. No quiere decir que no haya bandas, pero no sé si se mueve de una manera diferente. Lo que sí te puedo decir es que aquí en la ciudad ya no hay tantos foros como en aquel entonces, ¿no? O foros que constantemente estén poniendo rock o bandas emergentes. Entonces, esto estuvo interesante. Nos llevó a varios lados a alternar con bandas también de reconocimiento nacional, ¿no? Ujú. Oye, ¿y cuál es la tocada o concierto que recuerdes más? Ya sea porque haya sido muy accidentada o porque pasó algo, este, no sé, que se hayan peleado o ahí en el público, no sé, algo, a la más peculiar que te venga a la mente. Ah, hubo una en Guadalajara que, te digo, tengo pésima memoria, pero eso era un teatro muy grande, Ujú. prácticamente clavado en el centro, que en aquel entonces lo hicieron llamar Larva. De hecho, por Oh, ahí, si alguien está curioso y se mete a YouTube, creo que todavía hay videos de eso. Pero lo más interesante de ese lugar era el escenario. O sea, era como un teatro grandote, pero pues muy maltrecho, muy abandonado. Pero había buen audio, estaba grandote el foro y según yo, a nivel sonido fue como de las mejores veces que sonamos. Ni siquiera había mucho público, pero a mí el tocar en un foro de ese tipo a mí me dejó muy marcado, ¿no? Muy marcado como un teatro abandonado, medio decadente, convertido en foro cultural. Y en Guadalajara, ¿no? Parte del trip de, a veces la experiencia no es solo la tocada en sí, sino todo el rollo de que, pues, cómo te vas, si se van en autos o en autobuses, y se van apretados, y todo el road trip de ir a salir a tocar a otro lado, eso era lo más divertido, como una banda, ¿no? No solamente el tocar, pero el proceso de vivir la aventura. de llegar ahí. Oye, ahorita que mencionaste el audio, ¿ustedes cuando salían llevaban a alguien que les echara la mano o nada más se fueron ustedes así? No, no había presupuesto, básicamente. Normalmente o necesitas tener un compa, muy compa, que ya medio le sepa eso, o necesitas pagarle a alguien, ¿no? Entonces, en las tocadas del DF un par de veces sí conseguimos a alguien que nos ayudara, de esos Ujú. conectes que fueron saliendo y gente muy talentosa que nos daba el famoso precio camarada, ¿no? Sí. Otra vez, que nos cobraba muy barato, pero para salir a tocar y llevar, no, llevar un técnico de audio sería lo ideal, ¿no? Yo hoy en día, platicábamos un poquito antes de empezar a grabar. En la entrevista formal estoy haciendo un proyecto justo con Bodre y pues ya en la ruquez tiene muchas desventajas. Por una ventaja es que por lo menos ya puedes invertir un poquito de tu lana de adulto en ese tipo de cosas Sí. y, y la importancia que es poder invertir en eso también, ¿no? Entonces tuvimos una tocada, una primer tocada de ese proyecto en diciembre y pues ya definitivamente con alguien dedicado 100% al audio, porque importa, ¿no? A lo mejor si estás haciendo en principio un proyecto muy garage, o sobre todo también depende qué música y qué configuración de músicos estés tocando, ¿no? Ujú. Un power trio es mucho más fácil de sonorizar, ¿no? Una Sí. guitarra, un bajo, una bataca y una voz, y nada se pelea con nada. Pero si empiezas a meter que un teclado y que una segunda guitarra y Sí. que los sintes y que esto y que el otro, se vuelve un caos. Y si haces música como la que nosotros hemos hecho, que no es precisamente refinada, es más bien escandalosa, Ujú. pues siempre era un lío, ¿no? Y yo estoy seguro que varios ingenieros de audio no, ahí nos soñaron en el mal plan por el escándalo que hacíamos. Y lo típico, no te escuchas y te subes al ampli y todo eso, ¿no? Pero es bien importante toda esa parte adyacente a solo la música, que es tener un buen ingeniero de audio, a veces hasta
tener un cuate que te ponga, que te proyecte algo, ¿no? Unos visuales, aunque sea un Ujú. proyector nada más ahí de fondo, o que puedas llevar tu parche de bombo, o ese tipo de cositas importan. Simplemente cuando no tienes recursos, pues te vas a la do it yourself y vámonos, ¿no? Es lo que hay. Ok. Oye, y ese proyecto que tienes con Bodre, ¿cómo se llama? Ese proyecto se llama Conspiracy Club. eh, y es le decimos proyecto y no le decimos banda tal cual, porque para mí una banda son tres, cuatro, cinco personas que se juntan y que están ensayando todo el tiempo y que empiezan a construir alrededor de esa relación, empiezan a Ujú, construir música, ¿no? Este proyecto surgió de esa cosquilla entre vos y yo de volver a hacer música. Te digo que desde que se acabaron los Red Burning Mustangs, pasaron muchas cosas, obviamente, a nivel personal, ¿no? Yo sigo aquí en la ciudad, ya tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la música. Podre se fue a Estados Unidos, estuve ahí un rato, regresó. Y con la pandemia nos juntamos pues siempre hemos tenido como una química musical, sobre todo él y yo, ¿no? Donde que me puedo yo sentar con una guitarra y él al lado con un teclado, lo que sea, y podemos empezar a armar melodías y armar cosillas. Entonces, pues teníamos muy olvidada esa parte a nivel personal, yo creo que cada quien. Y nos juntamos, invitamos a otro amigo que se llama Edgar Ibinarriaga, sobre todo en un principio que es baterista y multiinstrumentalista, y nos pusimos a llamar, a armar canciones. Durante todos estos años, yo he escrito cositas, pero casi ninguna canción formal, formal, pero tenía por ahí cositas, estribillos, versitos ahí perdidos, pero grabados en algún lugar. ujú, Y empezamos a armar, la verdad es que el proyecto empezó rearmando canciones y poco a poco fue mutando en algo un poquito más, pues no quiero decir formal porque no creo que sea la palabra, pero con más estructura, ¿no? Fue mutando en la idea de hacer un disco y ese disco tiene una estética alrededor tiene más o no una historia lineal, pero sí tiene un hilo conductor, un concepto, ¿no? No quiero decir un disco conceptual porque tampoco quiero dar una impresión errónea, pero tiene un hilo conductor, tiene una idea alrededor y aquí la verdad es que justamente Bodre tomó esa batuta de empezar a orquestar, a juntar gente, ¿no? Y empezó a juntar gente, pues, de donde conocíamos, al final de cuentas, de ujú. gente de aquí de la ciudad, o de Pachuca, de Tizayuca, de Hidalgo en general, y empezarlos a invitar a colaborar. Entonces, algunos de ellos grabaron unas guitarras, algunas chicas de aquí de la ciudad grabaron unos coros, y hay cuerdas, hay un montón de cosas que digo, yo creo que no va, si lo comparamos contra lo que era Red Burning Mustangs, no va a dejar de haber cierta similitud, porque al final de cuentas dos engranajes de la banda anterior están en este proyecto, pero va como hacia otro lado, ¿no? No tanto por el concepto de que es más bien un proyecto colaborativo de muchas personas, digo, sí, con ese hilo conductor mío en la composición y Bodre en la instrumentación de todo lo demás. Pero supongo que también, pues los años, ¿no? El tiempo pasa y no me veo haciendo las canciones adolescentes que hacía a mis 18, ¿no? Me vería estar ridículo. Salen otras cosas, empiezas a hablar de otras cosas, o a lo mejor hablas de las mismas cosas, pero de manera distinta, ¿no? Sí. Entonces, en eso estamos. Te digo, tuvimos una tocada en diciembre. Por ahí, Bodre, digo yo también, pero Bodre es mucho más activo. Hay un grupo que se llama Domingo de Clásicos ahí en Facebook, si alguien se quiere unir. Es como pura banda melómana, principalmente de la Ciudad de México, Pachuca, Hidalgo, alrededores, y se dedican como los viejitos que ya estamos empezando a hacer, a subir videos, a subir música, a compartir canciones en Facebook, ¿no? Sí. Y intercambiar opiniones, principalmente alrededor de la música. Entonces, a raíz de ese grupo de Facebook hicieron una tocada, donde tocamos fue nuestro debut con ese proyecto. Tocó también
una banda de Tizayuca Hidalgo que se llama Bisonte, Ujú. que de hecho, digo, son muy amigos nuestros y dos de ellos estuvieron colaborando en Conspiracy Club y estuvieron tocando también ese día, ¿no? Ok. Y tocó una banda que se llama El Culto del Ojo Rojo, que me parece que son de Juárez o de Chihuahua, de algún lugar del norte, pero que ya están aquí en la Ciudad de México y es una banda como de stoner, como de rock and roll, de riffs densos y largos y solos de guitarra y todo eso. Entonces ese fue el debut del proyecto y estamos acabando de darle los toques a lo que estamos terminando de grabar. Por ahí, igual si buscan Conspiracy Club en Facebook o en redes. Todavía no tenemos nada en Spotify, pero ya hay por ahí un videíto en YouTube de una sesión en vivo que hicimos previo a todo esto. Y yo creo que no quiero dar fechas porque me van a regañar si no las cumplimos, pero yo creo que en el transcurso de este año vamos a sacar ya material si alguien está interesado en ver a dos treintones que siguen haciendo música. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da gusto que sigan pues explotando ese talento que tienen y pues vamos a esperar con ansia a que salga ese material que nos dices. Y ya para despedirnos, este, ¿qué otras bandas nos recomendarías contactar para que puedan, así como tú, platicarnos su historia? Bandas, bueno, pachuqueñas, Ujú. principalmente, o hidalguenses, pero que hagan música propia. Eh, Sería muy interesante los UCC, por ejemplo, Underground Communication Center de Tulancingo, que igual los conocemos muy bien. A mí siempre se me hizo parte de esa magia hidalguense, ¿no? Que es una banda que está haciendo algo que nadie más en esa escena está haciendo, pero que aún así se hacía de un público en esa escena. A mí me parecería muy interesante ver, abordar ese lado de ese tipo de música, a veces todavía más inaccesible que la que hacemos nosotros para el público en general, ¿no? Sí, Como ser interesante ver su historia. Ellos igual sé que pudieron conectar con muchas bandas de nicho, etcétera. Sería interesante a ver quién de ellos está en la disposición de charlar un poquito ahí de su historia. Me gustaría escuchar a los UCC. ok, sí, pues ya estoy tratando de convencer a Omar a ver si se anima un poquito. A ver si se anima el buen Omar. Sí, 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 o a lo porque mejor Mariano, no sé. Alguien de ellos sí, porque ya, o debe de sea, querer platicar. varias de las personas con las que he platicado han mencionado a UCC, pero nada más no se dejan. Pero pues voy a convencerlos, a ver qué podemos Me hacer. parece, me parece bien, John, me parece bien. Y en algún punto tendrás que sacar el episodio autobiográfico. Tal vez, tal vez. Pues muchas gracias, Dani. Me dio mucho gusto saludarte y verte después de ya, yo creo que sí, Mucho más de tiempo. 10 años que no nos hemos Seguramente, visto. Pero seguramente, John. gracias nuevamente y pues estamos esperando lo nuevo que nos tienen preparados tú y Bodre para este año. Claro que sí, Jonah. Un abrazo ahí hasta Utah. Dale, gracias, que estés muy bien. Nos vemos. Bye.